Ok, Dios les bendiga a todos. Estamos en la lección número 4, la profecía acerca de los 4 imperios. Este pasaje se encuentra en Daniel, capítulo 7, del 1 al 28. Se van a ver algunos versículos, no se va a leer todo el pasaje, ustedes deben leer eso completo. Este es uno de los pasajes, como ya yo les había dicho, más criticados en la Biblia, donde se dice que en realidad Daniel no fue escrito antes de los imperios, sino que fue escrito después, porque en la figura que veía, los animales que él veía, estaban manifiesto unos imperios que iban a venir. Está la bestia, el animal que parece león, que tiene alas, que era Babilonia. Está el oso, que es más alto, más fuerte de un lado que el otro. Eso es los medo-persas. Los medos y los persas se unieron para hacer un imperio, pero uno de los dos era más fuerte que el otro, que eran los persas. Por eso es que caminaba de lado. Entonces el leopardo con alas, se habla de Grecia, que son los imperios que siguieron cada uno al otro. Y todos hemos conocido lo de Grecia. Y entonces queda el cuarto, y el cuarto, que es Roma, que se levanta con un animal bien fuerte, con colmillos de hierro, que desmenuza y destruye. Pero ahí es donde entra la doble profecía. No es solamente Roma, sino que de ahí sale el anticristo, y es que se habla de un pequeño cuerno que sale y de todo lo que puede hacer. O sea, esto fue una profecía a corto y a largo plazo. Es bien peculiar, esto hay que estudiarlo con calma. Cada frase tiene una importancia detrás de cada uno de ellos. Las personas que estudian en las universidades del mundo, que no son creyentes, dicen que esto no puede haber sido escrito por Daniel, y que no fue escrito antes de que ocurriera, se escribió después. Nosotros creemos que esto es palabra de Dios y que esto sí es cumplimiento, profecía. Pero el libro que tenemos aquí es muy bueno al enfatizar qué es lo que va a ocurrir al final, y enfatizar que al fin y a la postre la razón de estas profecías, de estos 4 símbolos, de esta estatua que en un momento dado vio Nabucodonosor, no es informativo. El propósito es demostrar que Dios tiene control de todos los imperios que hayan de porvenir, y que al fin y a la postre va a venir un imperio, va a venir Jesucristo y va a establecer su imperio, y va a echar el diablo al lago de fuego, y al fin y a la postre la palabra final la tiene él. Ese es el propósito. No nos debemos olvidar de eso cuando leamos este pasaje bíblico y vemos estos imperios. Esto no es curiosidad, esto no es que Dios le dio la gana de revelar y darte un adelanto de lo que va a pasar mañana. Esto no es esto. Es simplemente Dios diciendo: mira, estos imperios van a ocurrir y yo lo sé. Yo estoy en control de todo. Nada se me escapa. Yo sé perfectamente qué va a ocurrir ahora, mañana y después. Ese es el propósito de cuando leemos un pasaje como este, cuando lo leamos en su complejidad, es entender que Dios es soberano del mundo, Señor de señores, Rey de reyes, y está por encima de cualquier gobernante, principado, presidente, primer ministro. O sea, Dios sabe todo esto. Que algunos de estos imperios no se profetizan en la Biblia, eso no es razón para no creer en la Biblia, sino más bien para entender con este ejemplo, esta muestra de que Dios tiene todo el control. De que en ninguna parte de la Biblia se habla de que se levantará una nación como Estados Unidos y gobernará y tendrá una influencia mundial, y que va a haber una amenaza del comunismo. Eso tú no lo ves en realidad tan definido como aquí en la Biblia. Hay algunos maestros de Biblia entienden que hay algunas profecías que tienen que ver con Estados Unidos, y las últimas profecías tienen que ver con China y Rusia, pero no se ve esta secuencia. Se habla de unos poderes que van a existir, pero no se ve esta secuencia. Se da esto para que tú entiendas que Dios sabe todo el futuro, ¿sabes? Lo entiende todo y nada se le escapa. Y por eso es que vemos que a pesar de las influencias del mundo,
Dios, su palabra, permanecen para siempre. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Así que vemos ahora los versículos bíblicos. El versículo, capítulo 7, versículo 1. En el primer año del Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar, que fueron las bestias que yo les mencioné. La última es la que creó mucha impresión en él. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. No voy a entrar en el simbolismo de los cuernos, ahorita mencionaremos el pequeño cuerno, que se entiende que es el anticristo, que va a tener una influencia mundial, bien grande. ¿Cómo va a ser ese anticristo? No sé. Yo creo que es peligroso empezar a especular y hablar, pero sí sabemos que va a haber una influencia grande, y va a haber una persona detrás de eso, influyendo el mundo y alejándolos del Señor. Versículo 23, dije así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Ok? En los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. No voy a entrar en profecía. Mucho esto tiene que ver con se entiende que tiene que ver con el mercado común europeo, y se entiende y explican algunos maestros que de estas 13 naciones que hay allí en la comunidad europea, deben salirse 3. No voy a entrar sí o no, o sea, porque esta no es la única interpretación de esto, ni del Apocalipsis. Hay otros que entienden que no es eso lo que se está hablando, por eso es que no quiero entrar en ese asunto. Lo que sí quiero entrar es que de Roma, cuando en su área geográfica o el mundo conocido dominó, y no significa que le ganó la guerra a todo el mundo, ellos no pudieron vencer totalmente a Macedonia, y finalmente no lograron vencer a las tribus bárbaras. Las tribus bárbaras entran dentro, se forman parte de Roma, a pesar de que, como quien dice, las habían controlado. Al entrar, entonces se cae la disciplina romana, y finalmente los bárbaros entran a Roma, creo que en el año 400, y destruyen a Roma, y prácticamente se acabó el imperio romano ahí. Esa historia sucede en la universidad, yo no voy a entrar en ese detalle, pero para que vean que este imperio estuvo, pero de ahí, de esa Roma, de esa Europa, que fue donde controló Roma, es que sale el anticristo, sale ese cuerno que domina, que controla. Versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo. Ya estamos entrando en algo que tiene que ver con el Apocalipsis. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Estas son medidas de tiempo que se entiende que la mayoría, muchos de los que están estudiando la Biblia, es 3 años y medio, básicamente, es lo que se está hablando. Tiempos y medio tiempo. Es lo que se entiende que va a haber 2 años o 3 años y medio, básicamente. Pero se sentará el juez, y entonces aquí viene el énfasis, para que ustedes no se queden atrapados en los detalles proféticos de los animales, sino que aquí hay que entrar en el detalle profético de que al fin y a la postre Dios va a juzgar con su Hijo Jesucristo. O sea, eso es lo que tenemos que tener claro en esta situación. Digo, se sentará el juez, letra mayúscula, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. O sea, Dios juzgará y va a eliminar al anticristo. Después, y esto lo vimos en los estudios bíblicos que se dieron de la tribulación y la gran tribulación.
y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. O sea, van a haber gobiernos en la antigüedad y presente que van a ejercer un dominio a nivel mundial, pero el dominio final lo va a tener Cristo. Eso es lo que queremos que se enseñe y que se entienda en esta profecía de estos 4 imperios. Roma ya pasó. La influencia grande ahora es Estados Unidos de Norteamérica. Es la influencia que hay a nivel mundial. Todo el mundo lo sabe, es la primera potencia militar y primera potencia económica del mundo. Esto está amenazado. China se está levantando y le está pisando los talones económicamente a Estados Unidos y está levantando su ejército. O sea, ningún imperio dura para siempre, pero el de Cristo sí. Este es el mensaje que estamos tratando de aprender de esta clase. El reino de Dios va a durar. Los imperios vienen y van. Babilonia vino y se fue, Grecia vino y se fue, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma vino y se fue, pero de esa Roma, donde estaba, sale un nuevo imperio, un anticristo, un hombre que va a hablar en contra de Dios y va a ejercer persecución contra todo aquello que sea creyente. No entraré en detalles, solamente les voy a presentar que ahora mismo la opinión hacia la iglesia está cambiando. A 40, 50 años atrás nadie levantaba la voz en contra de la iglesia. Ahora nos llaman homofóbicos, que tenemos odio. Ahora nos llaman retrógradas, que no queremos que avance la sociedad. Nos llaman de que creemos en los derechos de la mujer y el cuerpo de la mujer. O sea, se nos está tildando de un grupo malo cuya influencia en la sociedad ha hecho daño y ha traído daño a la sociedad. Es la manera como se está empezando a ver, y recuerden, hermano, así como dice el refrán, Roma no se construyó en un día. De la misma manera, el odio hacia la iglesia no se construye en un día. Son leyes que van haciendo poco a poco, actitudes que se cambian, pensamientos que se transforman. Cuando tú tienes, por ejemplo, en Puerto Rico, personas que se están graduando de leyes, abogados, y muchos de ellos están saliendo ateos, tú ves que la opinión va cambiando. Tú ves que la opinión, el respeto, el temor a Dios va cambiando, hasta llegar a un anticristo, donde cuando Él diga estas cosas, pues no será sorprendente de que va a estar hablando con la iglesia. Ya no va a ser así, sino que va a hablar y la gente lo va a favorecer y estarán de acuerdo que haya algún tipo de reglamentación. En realidad es persecución, pero hablan de reglas, de leyes. Y esto lo dice aquí, o sea que van a cambiar leyes, van a tratar de cambiar tiempo. Ve el versículo 25, pensaré en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos cuando se veía que la iglesia era buena, se va a cambiar. Los tiempos que las leyes favorecían, las leyes morales, se van a cambiar. O sea, esto es lo que se está empezando a ver y está empezando a coger auge a nivel mundial. Y los políticos lo están siguiendo. Y al fin y a la postre van a seguir esta idea. Y aquí quiero que entiendan algo. El anticristo no es solamente una persona, es un pensamiento. Es el pensamiento anticristiano que se opone a Dios y a todo lo que sea de parte de Dios. En realidad esa es la clave de todo. No debemos estar buscando por ahí dónde está el anticristo. El pensamiento ya está ahí. Y el pensamiento va a dar lugar a una persona que va a favorecer todo eso. O sea, que no es que vendrá de momento. O sea, este pensamiento anticristo, podríamos llamarlo, que el anticristo está empezando a vivir en las mentes de las personas, eso es lo que estamos viendo ahora. Y eso es lo que esta palabra nos está enseñando con las 4 bestias, pero diciendo, espérate, la última es bien peculiar. Porque si bien es cierto que va a durar y va a acabar, su espíritu va a durar. Ese espíritu de destruir, de destrucción, y va a aparecer en un hombre.
pero primero va a aparecer en las mentes de las personas y lo van a favorecer. O sea, es una doble profecía de los últimos tiempos. Y dice aquí, versículo 27, que lo leímos, y que el reino y el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dada al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Esa es la meta final. Hacia eso apuntamos. Ok, y entonces se darán cuenta que los últimos dos versículos no son los últimos. Y es porque el énfasis tiene que estar en estos dos versículos, no en el último versículo 27 o 28. El versículo 13, capítulo 7, versículo 13 dice: miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. ¿Cómo era que se llamaba Jesucristo? El Hijo del Hombre. ¿Por qué lo hacía así? Porque quería acercarse al hombre. Es Dios acercándose al hombre para tener contacto con el hombre y salvarlo, para poder tocarlo, tocar su vida y sus cosas. O sea, más que cualquier cosa, Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Y eso era chocante cuando para unos teólogos, unos fariseos que hablaban de un Dios que tú no podías hablar su nombre, que tú no podías mirarlo. Y ahora este Dios se hace carne y habita entre nosotros y lo podemos tocar. Es como nosotros. Hebreos dice eso. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse o entendernos, sino uno que fue como nosotros probado y crucificado, hecho semejante a hombre. O sea, se hizo hombre. Jesús se llamaba así por eso mismo, porque va a venir el anticristo es el que se opone a Cristo. Pues va a venir el Cristo, que va a ser lo opuesto del anticristo, y va a ser un Dios hombre, que esa es la mezcla, que bajará de los cielos en su caballo blanco y en su nube, y volverá a la tierra a reinar un reinado de 1000 años. Y después de eso pasarán eventos y cosas. El diablo será liberado, pero después será echado al lago de fuego. O sea, esto es en Apocalipsis. Vemos que el énfasis claro de este pasaje, que no debemos perder de vista, no debemos ahogarnos con los detalles que son interesantísimos. Si algún día cogen una clase de Apocalipsis y Daniel, o sea, esto es sorprendente los detalles. El punto es el Hijo del Hombre, que vuelve en una nube, vuelve por su iglesia, vuelve a establecer su reino. Ese es el tema central, no las bestias. Las bestias se usan para señalar que vendrá un anticristo y que después del anticristo viene Cristo a reinar. Las bestias se usan para señalar que todos los reinos del mundo están bajo la potestad de Cristo, aún el último reino del anticristo, Él va a tener potestad sobre eso. Ese es el énfasis que no debemos perder en esta clase. Versículo 14: y le fue dado dominio al Hijo del Hombre, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. No como las 4 bestias, no como Estados Unidos, China y Rusia, Inglaterra, Europa. O sea, va a durar para siempre. Para siempre. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido como los demás fueron destruidos. Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, todos fueron destruidos. Pero el que viene con Cristo, el Hijo del Hombre, no será destruido. Y esto es lo que por eso fue que el autor de este libro dejó el versículo 13 y 14 para el final. Después del versículo 27 o el 28, que es el último, porque él quería asegurarse que no nos perdiéramos en los detalles. Yo leí este pasaje del 1 al 28 y es increíble, o sea, cómo describe las bestias, los detalles, todo ese detalle, que por eso fue que les dije que lo critican y nosotros lo creemos, pero todo ese detalle no nos debe tapar la visión de que al fin, detrás de todos esos animales, imperios, detrás del anticristo viene Cristo. Y Él va a reinar y ahí se acabó. Ese es el final
No va a haber otro reino, no va a haber nada después de eso. Cristo viene en su caballo blanco en su segunda venida para establecer su reino, y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor en ese gran día. Esa es la clave de este pasaje bíblico. Cuando tú lees un pasaje, capítulo, siempre es bueno tratar de identificar el versículo clave. Estos dos versículos son la clave de este pasaje. No las bestias, no la profecía que turbó a Daniel. Los que leyeron el pasaje saben que dice que él estaba turbado. Sabe que, wow, lo que vio no lo comprendía por más que se lo explicaron. O sea, wow, solamente le decía uno como el Hijo del Hombre. Ahí había algo positivo. Ese es el mensaje que no se nos debe sacar de la mente. Que Cristo viene pronto. Cristo viene otra vez, viene una segunda vez, va a reinar. Mientras tanto, nos toca a nosotros hablar de Cristo, vivir una vida que le agrade a Él, vivir para Él y por Él, en lo que Cristo viene. No nos durmamos como las vírgenes, sino que tengamos nuestra lámpara encendida en todo momento. Este pasaje nos enseña eso. Cristo viene pronto. Él es la clave de todas las profecías, el final de todas las profecías. Lo demás es interesante y es bueno estudiarlo, pero no es el final de todo. Cristo lo es. Amén. Ok, Dios les bendiga.